La historia que estás a punto de escuchar no es una fábula ni una exageración piadosa. Es la historia de un hombre que fue enemigo declarado de Dios y terminó convirtiéndose en uno de sus más grandes siervos. Un hombre temido, respetado por su inteligencia, su frialdad y su fanatismo. Un hombre que respiraba amenazas como quien respira aire. Un hombre que, convencido de estar sirviendo a Dios, se convirtió en el azote de aquellos que proclamaban a Jesús como el Mesías. Hasta que un día, una luz del cielo interrumpió su camino. Una luz que lo derribó y lo dejó ciego, no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué Dios lo eligió? ¿Y qué tuvo que perder para finalmente encontrar su propósito eterno? Pablo de Tarso, antes llamado Saulo, no nació siendo apóstol. Su historia no comienza en altares ni con milagros, sino en medio del conflicto, del legalismo y de una ambición desmedida por defender una causa religiosa. Su formación fue impecable. Estudió bajo los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la ley. Dominaba el hebreo, el griego y el arameo. Tenía ciudadanía romana, un privilegio que lo colocaba por encima de muchos en su época. Y con ese perfil se convirtió en el candidato perfecto para liderar una cruzada religiosa contra lo que consideraba una herejía peligrosa, el cristianismo. Pero detrás de su fervor se escondía un corazón endurecido. Cada vez que ordenaba el arresto de un creyente, su autoridad crecía. Cada vez que una familia cristiana era separada, su reputación se fortalecía. No le temblaba la mano al firmar sentencias, no se conmovía con súplicas. Para él, todo era una guerra santa, una guerra donde la compasión era señal de debilidad. En su mente era un guerrero de la verdad, un defensor de la ley. Pero en realidad, era un hombre profundamente perdido, esclavo de su orgullo y cegado por la religión. Lo más impactante es que Saulo conocía las Escrituras, había memorizado profecías, sabía los salmos, podía citar a Moisés de memoria, y aún así no había entendido el corazón de Dios. Su conocimiento era vasto, pero su alma estaba vacía. No sabía amar, no sabía perdonar, no conocía la gracia, y mientras más crecía su poder, más se alejaba de la verdad. ¿Cuántos hoy en día están en la misma condición? Conocen textos, doctrinas, dogmas, pero no conocen a Dios. El punto de quiebre se acercaba. Mientras planeaba un nuevo operativo contra los cristianos en Damasco, su mente estaba llena de seguridad. Tenía cartas de autorización, tenía acompañantes, tenía planes, pero no sabía que en ese mismo instante el cielo lo observaba, no para condenarlo, sino para interrumpir su destrucción, porque Dios, en su infinita soberanía, no elige a los perfectos, elige a los disponibles, incluso cuando aún no lo saben. El camino a Damasco no era solo una ruta geográfica, era una cita divina. Cada paso que daba lo acercaba más al momento de su transformación, pero él no lo sabía, nadie lo sabía, excepto Dios. Y mientras el sol brillaba en el desierto, algo mucho más poderoso se preparaba en el cielo. No era un trueno, no era un terremoto, era un encuentro, un choque entre la justicia divina y la misericordia inmerecida. Un momento que cambiaría no solo la vida de un hombre, sino el curso entero del cristianismo. Pablo, que aún era Saulo, estaba a punto de enfrentarse con la verdad. Y esa verdad no sería suave, no sería cómoda, sería violenta, profunda, desconcertante. Sería la demolición total de su identidad, el derrumbe de todo lo que había construido. Porque a veces, para que Dios edifique algo nuevo, primero tiene que destruir lo viejo, y eso fue exactamente lo que hizo con Saulo. En los primeros años después de su conversión, Pablo vivió en las sombras. No fue recibido con aplausos ni con abrazos, fue mirado con desconfianza, con miedo. ¿Quién podría culparlos? El asesino ahora predicaba el amor.
El fariseo ahora hablaba de gracia, el hombre que destruyó iglesias, ahora las edificaba. Y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos pensaban que todo era una trampa. Pero él sabía lo que había visto, sabía lo que había oído. Y esa convicción sería suficiente para sostenerlo en los años más difíciles de su vida. Pero ¿qué fue exactamente lo que vio Pablo en esa luz cegadora? ¿Qué palabras perforaron su alma y lo derribaron como ningún hombre había podido hacerlo antes? ¿Y cómo es que un corazón tan endurecido se convirtió en el apóstol más influyente del Nuevo Testamento? Las respuestas a esas preguntas están por revelarse. Pero cuidado, esta historia no es solo sobre Pablo, es también sobre ti, porque lo que lo transformó a él puede transformarte a ti también. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con alguien que necesita saber que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Porque si Dios pudo usar a Pablo, también puede usarte a ti. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente ocurrió en Damasco? Entonces, quédate conmigo. Damasco no era solo un destino, era una misión. Saulo caminaba con determinación, acompañado de hombres armados, cargando en su túnica los permisos oficiales del Sanedrín. Su objetivo era claro: irrumpir en casas, encarcelar hombres y mujeres, hacerlos callar y, si era necesario, hacerlos desaparecer. En su mente, esta cruzada era una causa noble, una limpieza espiritual. Pero lo que ignoraba era que cada paso que daba lo acercaba más al borde de su propia destrucción o de su redención. El calor del desierto no era nada comparado con la intensidad que ardía en su pecho. Estaba impaciente, quería terminar con esta secta que, según él, ponía en peligro las raíces del judaísmo. Su corazón latía con fuerza, pero no por fe, sino por rabia. Y entonces ocurrió lo impensable. En medio del camino, justo cuando creía tener todo bajo control, una luz del cielo, más brillante que el sol del mediodía, lo envolvió. No era una luz común, era como si el mismo cielo se hubiera abierto frente a él. La intensidad fue tal que cayó al suelo. Saulo, el poderoso fariseo, el perseguidor temido, estaba ahora postrado, ciego, indefenso. Y en ese abismo de silencio y desconcierto, una voz lo atravesó como una espada. No fue un grito, no fue un murmullo, fue una voz directa, irresistible, que desgarró las paredes de su alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El tiempo pareció detenerse. Los hombres que lo acompañaban oyeron el sonido, pero no vieron a nadie. Saulo, temblando con la cara en la tierra, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue más devastadora de lo que podía imaginar. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Esas palabras lo destrozaron. No solo había sido humillado físicamente, había sido confrontado espiritualmente. El Jesús que él creía muerto estaba vivo. El nombre que él intentaba borrar lo llamaba por su nombre. Y en ese instante, todo su mundo colapsó. La oscuridad no fue solo externa. Saulo quedó ciego, sí, pero lo más profundo era su ceguera interior. Lo que había sostenido toda su vida, su educación, su prestigio, su identidad, se desmoronaba como un castillo de arena. Fue llevado de la mano a Damasco, como un niño perdido. No comió, no bebió, no habló. Durante 3 días, lo único que tenía era su silencio y su culpa. Cada imagen volvía a su mente con violencia. El rostro de Esteban mientras era apedreado, las súplicas de mujeres arrastradas por soldados, las voces quebradas de niños que perdían a sus padres. Ahora todo tenía otro sentido. No eran herejes, no eran locos, eran mártires. Y él había sido su verdugo. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, un hombre llamado Ananías oraba. Era un discípulo fiel, comprometido, pero humano.
Dios lo llamó por su nombre y le dio una instrucción que lo llenó de temor. Ve a la calle llamada derecha y busca a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque ora y he mostrado en visión que tú vendrás a imponerle las manos para que recupere la vista. Ananías protestó: Señor, ¿no es este el hombre que ha hecho tanto mal a tus santos en Jerusalén y que viene aquí con autoridad para arrestarnos? Pero Dios le respondió con firmeza: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La orden era clara, pero la carga era inmensa. ¿Cómo se enfrenta uno al rostro del asesino de hermanos en la fe? ¿Cómo extiendes tu mano a quien levantó el puño contra ti? Aún así, Ananías obedeció. Cuando llegó a la casa donde Saulo se hospedaba, la escena era desconcertante. El temido perseguidor estaba sentado en un rincón, con la mirada perdida, deshecho. No parecía un líder ni un enemigo, parecía un hombre roto. Y en un acto de fe pura, Ananías se acercó, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, algo como escamas cayó de sus ojos. La luz volvió a él, pero no era la misma. Su visión ya no era la de antes. Ahora veía la verdad. Lo que el conocimiento no pudo enseñarle, la gracia lo reveló en segundos. Fue bautizado de inmediato, comió, se fortaleció y comenzó a predicar. Pero aún quedaba una gran pregunta: ¿lo aceptarían los creyentes? ¿Confiarían en aquel que antes los había traicionado? ¿Y cómo responderían los líderes religiosos al ver que su mejor soldado había cambiado de bando? La batalla apenas comenzaba. El precio de su llamado sería más alto de lo que jamás imaginó. Cuando Pablo recuperó la vista, no solo abrió los ojos al mundo físico, también despertó a una nueva realidad espiritual. Aquella ciudad que antes era el escenario de su próxima cacería, ahora sería el primer campo de batalla de su alma redimida. Pero aunque su corazón había cambiado, el mundo a su alrededor aún lo veía como el mismo Saulo, el perseguidor, el fanático, el enemigo. No tardó en presentarse en las sinagogas, esta vez no con amenazas, sino con palabras de esperanza. Su mensaje era claro: Jesús es el Hijo de Dios. Las Escrituras lo señalaban. Él había venido, había muerto y había resucitado. Y ese encuentro sobrenatural en el camino a Damasco no era producto de la emoción ni de un delirio. Era real. Pablo lo había visto, lo había escuchado, su vida entera lo confirmaba. Pero las reacciones no fueron de asombro, sino de terror. Pablo, hablando de Jesús, el mismo que azotaba a los cristianos, ahora predicando como uno de ellos. Algunos pensaban que era una trampa, otros que había perdido la razón, y muchos más que debía ser silenciado cuanto antes. Los líderes judíos, al enterarse de su repentino cambio, no vieron a un hombre confundido, sino a un traidor. Para ellos, su conversión era más peligrosa que cualquier predicador galileo. Él conocía sus estrategias, sus estructuras, sus secretos. Si Pablo hablaba, todo se vendría abajo. Por eso, rápidamente comenzaron a planear su muerte. Querían hacer desaparecer al nuevo converso antes de que sus palabras llegaran demasiado lejos. Pero no eran los únicos que desconfiaban. Los discípulos de Jesús también dudaban de sus intenciones. ¿Quién podía garantizar que no estaba fingiendo? ¿Y si era una espía, una herramienta del Sanedrín para infiltrarse en las comunidades cristianas? Las heridas que él había causado aún estaban frescas. Las cicatrices no habían sanado. Su nombre aún provocaba temor en las reuniones secretas. Pablo lo sabía, y aún así no se detuvo, no buscaba reconocimiento, no quería fama, solo deseaba redimirse, servir, obedecer.
pero el precio sería alto. Pronto se enteró de que los judíos planeaban asesinarlo. Día y noche lo vigilaban. Las puertas de la ciudad estaban custodiadas. Su escape era casi imposible. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Un grupo de discípulos que habían comenzado a notar la sinceridad de su corazón decidió ayudarlo. En la oscuridad de la noche, lo metieron en una canasta y lo bajaron por una muralla. Así, escondido, humillado, el hombre que antes entraba a las ciudades con autoridad y escolta, ahora huía como un prófugo por causa del Evangelio. Pero en esa vergüenza había gloria, porque su nueva identidad ya no se medía por títulos, sino por obediencia. Volvió a Jerusalén, y allí los temores crecieron aún más. Los apóstoles no querían verlo. Algunos ni siquiera aceptaban reunirse con él. Pero Dios, en su soberanía, levantó a un hombre, Bernabé. Él creyó en Pablo, lo escuchó, lo entendió y lo presentó ante los hermanos. Explicó lo que había ocurrido en Damasco, defendió su fe y gracias a su valentía, Pablo fue recibido. Pero el enemigo no descansaba. Su presencia en Jerusalén provocó disturbios. Debatía en público con sabios griegos y pronto también ellos quisieron matarlo. La iglesia decidió enviarlo a Tarso, su ciudad natal, para protegerlo. Allí, en el anonimato, viviría años de preparación, de soledad, de reflexión profunda. Años que el relato bíblico no detalla con precisión, pero que moldearon al apóstol que transformaría el mundo. Imagina ese tiempo. Lejos de los focos, sin discípulos, sin cartas famosas, sin iglesias fundadas. Solo él, su Biblia, su memoria, sus lágrimas. ¿Cómo convive uno con un pasado de sangre, sabiendo que ahora representa la vida? ¿Cómo se predica la gracia cuando uno mismo fue instrumento de condena? Pablo no lo tuvo fácil. Cada ciudad a la que llegaba llevaba consigo las consecuencias de lo que una vez fue, y aún así perseveró, porque lo que había vivido no era religión, era una revolución del alma, una transformación total, y aunque su nombre cambiara y su rumbo fuera nuevo, las sombras del pasado seguirían acechándolo. El perdón de Dios fue completo, pero el perdón humano tardaría en llegar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tu pasado te condena? Has querido empezar de nuevo, pero las voces de ayer te persiguen. La historia de Pablo no es solo un relato antiguo, es una promesa de que Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos, y lo que viene a continuación lo demostrará con poder. El silencio de Tarso no fue un castigo, fue un horno invisible donde Dios forjaba a su instrumento. Mientras otros predicaban, sanaban y edificaban iglesias, Pablo estaba en espera. No era el momento de brillar, era el momento de ser pulido. En esos años de anonimato, aprendió el valor de la paciencia, el arte de la humildad y el precio del verdadero arrepentimiento. Pero ese silencio no sería eterno, porque el cielo ya estaba moviendo las piezas para desatar una revolución espiritual, y Pablo sería el catalizador. En Antioquía, una ciudad diversa, llena de culturas, lenguas y creencias, el evangelio comenzaba a florecer entre los gentiles. No eran judíos, no conocían la ley, pero sus corazones estaban sedientos de verdad. Allí, Bernabé, el mismo que había defendido a Pablo en Jerusalén, lo fue a buscar. Sabía que el llamado de Dios sobre su vida no era un accidente, era tiempo de actuar. Juntos comenzaron a enseñar en Antioquía, y por primera vez en la historia, los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. Pero Dios tenía planes aún mayores. Mientras oraban y ayunaban, el Espíritu Santo habló: «Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Fue el inicio de la primera gran expedición misionera del cristianismo. No tenían ejércitos, ni oro, ni influencias políticas. Tenían algo mejor: el poder del Espíritu de Dios y una convicción inquebrantable. El camino no sería fácil.
En cada ciudad que visitaban, la oposición se hacía más feroz. En Chipre enfrentaron a un hechicero llamado Elimas, que intentaba desviar al gobernador de la fe. Pablo lo miró fijamente y le dijo: «Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor?». Y en ese mismo instante, Elimas quedó ciego. Fue un milagro que no solo demostró el poder de Dios, sino que también marcó a todos los que lo presenciaron. El mensaje era claro. El Evangelio no venía en palabras suaves, sino con autoridad divina. Luego, en Antioquía de Pisidia, Pablo predicó con valentía en la sinagoga. Declaró que Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David. Muchos creyeron, tanto judíos como gentiles, pero otros se llenaron de celos y comenzaron a perseguirlos. Fueron expulsados de la ciudad, y al salir, Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies como testimonio y siguieron adelante. En cada lugar, la historia se repetía: predicación, milagros, conversiones y persecución. En Iconio quisieron apedrearlos. En Listra, Pablo fue apedreado hasta quedar inconsciente. Lo arrastraron fuera de la ciudad, creyéndolo muerto. Pero, increíblemente, se levantó, volvió a entrar a la ciudad y continuó predicando. ¿Qué clase de hombre era este? ¿Qué lo movía a seguir, aun cuando su vida estaba en constante peligro? No era ambición, no era orgullo, era el peso de un llamado. El eco de esa voz en el camino a Damasco aún retumbaba en su interior. Cada herida era una ofrenda, cada cicatriz un trofeo de fidelidad. Y mientras otros huían del peligro, él lo abrazaba como parte del precio de seguir a Cristo. Pero algo más comenzaba a nacer en su corazón: la carga por las iglesias. No bastaba con predicar y marcharse, había que fortalecer, organizar, discipular. En cada ciudad establecía líderes, escribía cartas, respondía dudas. Su misión no era solo evangelizar, sino construir una comunidad sólida, santa, resiliente. Y en esa visión, Pablo se diferenciaba de muchos. No buscaba multitudes, buscaba transformación. Sin embargo, su mensaje también dividía. Los judíos más ortodoxos lo acusaban de traidor. ¿Cómo podía afirmar que los gentiles eran también hijos de Dios, sin necesidad de circuncisión ni ley mosaica? Las tensiones crecían, los rumores se expandían. Algunos querían silenciarlo, otros exaltarlo como a un dios. Pero Pablo sabía que ni una cosa ni la otra era correcta. Él solo era un siervo. En Listra, después de un milagro, quisieron ofrecerle sacrificios. Lo llamaron Mercurio. Bernabé fue llamado Júpiter. Horrorizados, rasgaron sus vestiduras y gritaron: «Hombres, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos humanos como ustedes, y les anunciamos que se aparten de estas vanidades para volverse al Dios vivo». Así era Pablo, incorruptible, enfocado, imparable, pero cada victoria traía una nueva amenaza. Y su rostro, marcado por el polvo de los caminos y la sangre de los azotes, comenzaba a ser conocido en toda la región. ¿Qué lo sostenía? ¿Cómo podía un hombre soportar tanta presión, tantos ataques, tantas traiciones, y aún así seguir amando, sirviendo, creyendo? Tal vez porque había entendido algo que muchos aún no comprenden, que el Evangelio no se trata de comodidad, sino de entrega. Y lo que venía sería aún más exigente. A estas alturas, Pablo ya no era solo un predicador, era una amenaza, no solo para los religiosos judíos, sino también para las autoridades romanas. Sus enseñanzas no solo transformaban almas, sino también estructuras. Cada ciudad que pisaba agitaba el orden. Cada sermón despertaba multitudes y opositores. Donde él hablaba, la comodidad moría y el corazón humano era confrontado. Su mensaje no hacía concesiones. Hablaba de gracia, pero también de juicio, de amor, pero también de renuncia, de salvación, pero también de sufrimiento. Y esa verdad incomodaba a los poderosos, porque no podían controlarla.
ni con dinero, ni con amenazas, ni con prisión. Y prisión fue precisamente lo que vino. En Jerusalén, tras regresar de sus viajes misioneros, fue acusado falsamente de profanar el templo. La multitud se alborotó. Quisieron matarlo a golpes. Solo la intervención de los soldados romanos lo salvó. Fue arrestado, encadenado, humillado públicamente. ¿El motivo? Predicar a Cristo. Pero incluso en cadenas, Pablo no se calló. Pidió hablar ante el pueblo. Y desde las escaleras del cuartel, con el rostro herido y la túnica rasgada, comenzó a contar su historia. Desde sus días como perseguidor hasta su encuentro con Jesús. Lo que para otros era derrota, para él era una oportunidad. Porque la verdad no se encierra tras barrotes, ni el espíritu se limita a las rejas. Los líderes religiosos insistieron en que debía morir. Lo llevaron ante el Sanedrín, luego ante el gobernador Félix, luego ante Festo. Cada juicio era una nueva escena de injusticia. Pero Pablo mantenía la calma. No buscaba libertad, buscaba cumplir su llamado. Y cuando supo que sus enemigos planeaban matarlo en secreto, usó su derecho como ciudadano romano. Apeló a César. Ese acto lo cambiaría todo, porque significaba que debía ser enviado a Roma, la capital del imperio, el corazón de la cultura, la política, la idolatría. Allí predicaría, no a campesinos ni pescadores, sino a emperadores, a soldados, a filósofos. Su misión alcanzaba un nuevo nivel. El viaje fue largo y peligroso. Abordó un barco con otros prisioneros. La navegación fue difícil, vientos contrarios, días sin ver el sol, hambre, miedo, naufragio. Durante una feroz tormenta, todos creían que morirían. Pero Pablo, en medio del pánico general, se levantó y dijo: «No teman, porque esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César». Las palabras de fe de un prisionero calmaron a soldados armados. Y así fue. El barco naufragó cerca de la isla de Malta. Todos sobrevivieron, tal como el ángel lo había dicho. En Malta no descansó. Sanó a muchos. Predicó a todos. Y cuando una serpiente venenosa lo mordió y no murió, los isleños creyeron que era un dios. Pero él, una vez más, rechazó la gloria. Todo lo que hacía era por Cristo, no por él. No era héroe, era siervo. Finalmente llegó a Roma. Fue recibido como prisionero. Pero no fue encerrado en una celda oscura. Le permitieron vivir en una casa alquilada con un soldado que lo custodiaba. Y desde allí siguió enseñando, recibía visitantes, escribía cartas, fortalecía iglesias. Sus epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, nacieron en ese confinamiento. ¿Y sabes qué decían esas cartas? ¿Acaso se quejaba? ¿Lamentaba su suerte? No, hablaba de gozo, de contentamiento, de esperanza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escribió: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Quién puede hablar así desde una prisión? Solo alguien cuyo espíritu es más libre que su cuerpo. Aún en cadenas, seguía siendo una amenaza. Su nombre circulaba en los palacios. Su mensaje inquietaba a los intelectuales y su ejemplo comenzaba a levantar una generación de creyentes dispuestos a darlo todo por Jesús. No era elocuencia, no era carisma, era autenticidad. Pablo vivía lo que predicaba, amaba lo que enseñaba, y por eso transformaba todo lo que tocaba. Pero los días oscuros no habían terminado. El juicio ante César se acercaba. Nadie sabía qué decidiría el emperador. ¿Sería liberado? ¿Sería ejecutado? Pablo no temía. Su meta no era vivir más, sino cumplir la carrera. Y si su muerte glorificaba a Cristo, la recibiría con gozo. La pregunta es: ¿estamos listos para vivir con ese nivel de entrega? ¿Qué nos detiene? ¿Qué cadenas hemos permitido que nos aten? Pablo era prisionero en cuerpo, pero libre en espíritu. Nosotros muchas veces somos libres en cuerpo,
pero esclavos del miedo, del pecado, de la opinión ajena. Lo que vendrá en esta historia no será más suave, será más fuerte, más profundo, porque la luz que brilló en Damasco aún arde, y su resplandor alcanzará el mismísimo corazón del imperio. La casa alquilada donde Pablo vivía en Roma no era un palacio, pero se convirtió en un centro espiritual de alto voltaje. Cada día, nuevos visitantes llegaban, judíos incrédulos, soldados curiosos, esclavos anónimos, discípulos fieles. Pablo les hablaba a todos, no discriminaba, no imponía, solo ofrecía la verdad, desnuda y ardiente, como él la había recibido en el camino a Damasco. A pesar de estar bajo custodia romana, su palabra se multiplicaba. No tenía púlpito, pero tenía autoridad. No tenía templos, pero tenía un mensaje. Su celda se convirtió en aula, en altar, en escuela. Allí discipuló a hombres como Timoteo, su verdadero hijo en la fe, a Tito, su colaborador ferviente, a Onésimo, un esclavo fugitivo que se transformó en hermano. Sus cartas eran mucho más que documentos. Eran fuego en el papel, instrucciones para las iglesias, advertencias a los falsos maestros, consuelo para los perseguidos. En ellas hablaba con una mezcla inconfundible de ternura pastoral y firmeza apostólica. Enseñaba a amar, pero también a resistir, a perdonar, pero también a corregir, a orar, pero también a actuar. En medio de todo eso, su salud física comenzaba a deteriorarse. Los años de viajes, azotes, ayunos, cárceles y naufragios dejaban huella. Tenía el cuerpo marcado, pero la mente clara, el corazón desgastado, pero el espíritu encendido. En varias cartas mencionaba su sufrimiento, hablaba de una espina en la carne, un aguijón que lo mantenía humilde, dependiente de la gracia. Rogó a Dios que se la quitara, pero la respuesta fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa frase lo cambió todo. No necesitaba ser fuerte, solo necesitaba ser fiel, porque el poder de Cristo brillaba más en los cuerpos rotos, en las voces quebradas, en las lágrimas sinceras. Y así vivió, así escribió, así predicó, sin filtros, sin adornos, sin miedo. A su alrededor, el clima espiritual de Roma era tenso. Nerón, el emperador, había comenzado una brutal persecución contra los cristianos. El incendio de la ciudad fue atribuido injustamente a ellos. Los convertidos eran arrestados, torturados, lanzados a los leones, crucificados. Algunos eran usados como antorchas humanas en los jardines imperiales. Y aún así, la iglesia crecía. Pablo, aunque protegido por su ciudadanía romana, sabía que su tiempo era corto. La espada del imperio podía caer en cualquier momento, pero en lugar de temer, redobló sus esfuerzos. Escribió sus últimas cartas con una urgencia que perfora los siglos. En su segunda carta a Timoteo, dejó ver su alma desnuda. «El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Estas palabras no fueron escritas por un derrotado, fueron el testamento de un guerrero espiritual. Su vida no sería recordada por sus títulos, sino por su entrega. No por su elocuencia, sino por su verdad. No por su poder, sino por su obediencia radical. Mientras la mayoría buscaba seguridad, él eligió la cruz. Mientras otros callaban por miedo, él hablaba con fuego. Mientras muchos construían imperios personales, él edificaba el reino eterno. Y aunque la historia secular apenas lo menciona, su impacto fue mayor que el de cualquier emperador. Desde su prisión, Pablo oraba por las iglesias de Asia, de Macedonia, de Galacia, de Judea. Oraba por hombres y mujeres que nunca conoció en persona. Oraba por generaciones que aún no habían nacido.
porque él sabía que el Evangelio no era suyo, era de Cristo, y su deber era pasarlo como una antorcha encendida. En esos días finales, recibió visitas esporádicas. Algunos lo habían abandonado, otros no pudieron llegar. Solo unos pocos fieles permanecieron a su lado, entre ellos Timoteo, su hijo espiritual. A él le escribió: «No te avergüences del testimonio del Señor, ni de mí, su prisionero. Aviva el fuego del don que hay en ti». Era una herencia, un traspaso de llamas, porque el cuerpo de Pablo podía ser silenciado, pero su voz jamás. Sus cartas seguirían circulando, sus palabras seguirían predicando y su legado seguiría transformando corazones. Pero el fin estaba cerca, la celda se oscurecía, la sentencia se aproximaba, y sin embargo, en medio de la noche, Pablo no temía, porque había visto a Cristo, lo había escuchado, lo había servido, y estaba listo para verlo cara a cara. ¿Y tú? ¿Estás peleando la buena batalla? ¿Estás corriendo tu carrera o simplemente sobrevives? ¿Estás guardando la fe o la estás dejando enfriar? La historia de Pablo no termina aquí. Aún queda un acto más, uno que revelará el precio supremo de su obediencia y el mayor triunfo de su alma. La celda estaba húmeda, las paredes frías. El silencio era denso, interrumpido solo por el eco de las pisadas de los soldados. Pablo, encadenado, ya no escribía, ya no predicaba en las plazas, ya no fundaba iglesias, pero su espíritu estaba más libre que nunca. La sentencia había sido dictada, sería ejecutado, no crucificado como Pedro, porque era ciudadano romano. Su muerte sería rápida, con una espada, decapitación, sencilla, silenciosa, letal, pero en el mundo espiritual era todo menos silenciosa. Los últimos días del apóstol estuvieron marcados por la soledad. Muchos de sus colaboradores lo habían abandonado, temerosos de ser arrestados también. Otros estaban lejos, cumpliendo misiones. Solo unos pocos leales permanecieron cerca, entre ellos Lucas, el médico amado, y quizás Timoteo, que lo había acompañado por años. Con ellos compartió sus últimas palabras, no de temor, sino de fe. No hubo lamentos, no hubo quejas, solo gratitud. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas no eran frases de consuelo, eran declaraciones de victoria. Pablo no moría como un derrotado, sino como un vencedor. Su cuerpo sería quebrado, pero su alma ya estaba en casa. Pensó en Esteban, aquel joven al que él había probado ejecutar años atrás. Recordó las lágrimas de las familias que separó. Volvieron a su mente los caminos polvorientos, los naufragios, los azotes, las noches sin dormir, las ciudades que dejó atrás. Es probable, pero no como condena, sino como una historia redimida, como páginas que Dios usó para escribir su gloria. El día llegó. Un guardia romano abrió la celda. Pablo se levantó sin resistencia. Sus pasos eran firmes, aunque el cuerpo envejecido ya no tenía fuerza. No pidió clemencia, no suplicó, no maldijo. Solo oró en silencio, como tantas otras veces. Fue llevado fuera de la ciudad, a un lugar apartado. El cielo estaba gris, el viento soplaba, y los ángeles aguardaban. Al llegar al lugar de la ejecución, no hubo multitudes, no hubo testigos ilustres, solo un verdugo, frío y entrenado, y tal vez algunos hermanos escondidos entre los árboles, llorando en silencio. Pablo se arrodilló, cerró los ojos, y en ese instante no vio una espada, vio a Cristo, al que lo llamó, al que lo perdonó, al que le dio propósito. Y con una paz que el mundo no podía entender, entregó su espíritu. La espada cayó, y con ella se apagó una de las voces más poderosas del cristianismo, pero solo por un momento, porque sus palabras ya eran eternas. Mientras el imperio celebraba un día más de orden mantenido, el cielo celebraba la llegada de un campeón.
Pablo había llegado al final de su carrera, no con riquezas, no con honores humanos, sino con cicatrices, con cartas, con discípulos, con almas transformadas. Su tumba no tenía estatuas, no había flores, pero en el mundo invisible su nombre brillaba como un faro, porque había sido fiel, porque no negó su fe, porque no cambió su mensaje para agradar a los hombres, porque no retrocedió ni cuando el precio fue la muerte, y esa fidelidad encendió fuegos. Las cartas que dejó comenzaron a circular por las iglesias. Sus enseñanzas se convirtieron en fundamento doctrinal. Su vida se volvió inspiración para mártires, misioneros, pastores, evangelistas. Cada generación que leyó sus palabras fue sacudida por su pasión. Cada versículo, una chispa. Cada testimonio, un desafío. ¿Cómo se explica que un solo hombre, sin ejército, sin riqueza, sin medios, haya transformado el mundo, solo con una verdad: Cristo resucitado? Fue esa verdad la que lo hizo levantarse después de ser apedreado. Fue esa voz la que lo sostuvo en la cárcel. Fue ese amor el que lo impulsó a predicar en sinagogas, plazas, montañas, cárceles y barcos. Pablo murió, pero su misión no. Porque no era suya, era del reino, y el reino no puede ser destruido. Los emperadores romanos pasaron, sus palacios se desmoronaron, sus leyes cambiaron, pero las palabras de Pablo siguen vivas, sus cartas se siguen leyendo, su fe sigue encendiendo corazones, y ahora la pregunta cae sobre nosotros: ¿qué haremos con su ejemplo? ¿Seguiremos buscando comodidad, reconocimiento, fama? ¿O estaremos dispuestos a cargar la cruz, a correr la carrera, a guardar la fe hasta el final? Su voz se apagó en la tierra, pero su eco aún resuena en el cielo. Y cada vez que un corazón se rinde a Cristo, Pablo sonríe desde la eternidad, sabiendo que su vida, su dolor y su muerte no fueron en vano. La voz de Pablo fue silenciada por una espada, pero su mensaje no fue detenido. Lo que comenzó como una persecución, terminó como una proclamación que atravesó continentes, siglos y corazones. Su nombre, temido en Jerusalén, hoy es reverenciado en millones de hogares. Sus cartas, escritas en prisiones, se han convertido en columnas de la fe cristiana. Y su historia no es una reliquia del pasado, es un llamado vivo, personal, urgente, porque la vida de Pablo no fue perfecta, fue redimida, no fue cómoda, fue sacrificial, no fue segura, fue peligrosa, pero fue eterna en su propósito. ¿Y acaso no es eso lo que todos buscamos? Un sentido que trascienda el tiempo, una misión que supere la muerte, una causa por la cual valga la pena entregarlo todo. Lo que Dios hizo con él no fue exclusivo, fue ejemplar. El mismo Jesús que lo encontró en el camino a Damasco, hoy sigue buscando corazones endurecidos, sigue hablando con voz firme, sigue revelando su luz en medio de la oscuridad. La historia de Pablo nos enseña que no hay nadie demasiado perdido como para no ser encontrado, que no hay pasado tan oscuro que la gracia no pueda redimir, que no hay alma tan endurecida que no pueda ser quebrantada por el amor de Cristo. Pero también nos confronta, porque seguir a Jesús no es un pasatiempo, no es una religión cómoda, es una rendición absoluta. Pablo no solo predicaba el Evangelio, lo encarnaba. Cada herida era una línea de su testimonio, cada lágrima, una oración, cada renuncia, una declaración de lealtad. Él vivía con la eternidad en mente, y eso lo cambiaba todo. En un mundo que nos empuja a buscar éxito, placer, reconocimiento y control, la vida de Pablo nos sacude como un grito del cielo. Despierta, hay algo más grande que tú mismo. Hay un reino que no se ve, pero que es más real que todo lo que tocas. Hay un rey que murió y resucitó y te está llamando. ¿Responderás? El camino no será fácil. No lo fue para Pablo. Habrá rechazos, críticas, traiciones, dolor, pero también habrá gozo.
propósito, comunión, poder y una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en tu alma. Tal vez pienses que no eres digno, que has fallado demasiado, que no tienes el conocimiento o la fuerza. Pero recuerda, Pablo fue perseguidor, violento, orgulloso, y Dios lo transformó en constructor, en padre espiritual, en siervo fiel. Si Él pudo usarlo a él, puede usarte a ti. No importa dónde estés, no importa cuán lejos hayas caído, hoy esta historia ha llegado a ti por una razón. No fue coincidencia, fue un encuentro divino, como aquel día en Damasco. Hoy Jesús te pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué corres de mí? ¿No ves que te estoy llamando? La decisión está en tus manos. Puedes seguir tu camino o puedes rendirte. Puedes apagar esta historia o dejar que te despierte, porque la fe no se hereda, se elige. Y Dios no está buscando expertos, está buscando corazones disponibles. ¿Estás listo para vivir con propósito? ¿Para cargar tu cruz? ¿Para pelear la buena batalla? Entonces hazlo. Comienza hoy, no mañana, no después, ahora, porque el mundo necesita más Pablos, más voces valientes, más creyentes auténticos, más luz en medio de tanta oscuridad. Y si decides seguir este llamado, no estarás solo. El mismo Espíritu que guió a Pablo te guiará a ti, te sostendrá en las noches oscuras, te dará palabras cuando no sepas qué decir, te fortalecerá cuando el miedo te paralice, y al final, cuando termines tu carrera, podrás repetir sus palabras con autoridad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces verás al mismo Jesús que se le apareció a Pablo, mirarte a los ojos y decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo más. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza, pero sobre todo, abre tu corazón. Deja que esta historia no solo te emocione, sino que te transforme, porque si Dios pudo usar a Pablo, también puede usarte a ti.